Último bloque de Suroeste Productivo. El INIA continúa con su trabajo de mejoramiento genético de trigo iniciado hace un siglo. Suroeste Productivo estuvo presente en el Seminario Internacional de Trigo realizado en la Estanzuela, muy cerca de la ciudad de Colonia. Allí habló sobre el tema con la ingeniero agrónomo Silvia Germán. La resistencia genética es la forma de control más eficiente de las enfermedades porque uno entrega eso al productor directamente con la semilla y lo que hacemos es trabajar identificando fuentes de resistencia genética a nivel de campo y a nivel de invernáculos, sometiendo a los trigos a presión de enfermedades, a la presencia de enfermedades y seleccionando aquellos que tienen buen comportamiento. Entonces, hacemos cruzamientos con variedades adaptadas de buen rendimiento y calidad y transferimos esa resistencia. Eso es nuestro objetivo. Digamos, el cruzamiento típico, tradicional. Es el cruzamiento que se ha venido manejando de la época del doctor Alberto Berger a principios de la década del siglo pasado. Digamos, ¿cuáles son las características fenotípicas que se buscan reforzar en la semilla? Bueno, hay características que se miden como son rendimiento y calidad, que son las directamente que influyen en el resultado de los productores. Rendimiento directamente asociado al beneficio que obtienen, calidad porque tiene que tener un mínimo para poder comercializar. Y luego hay una serie de características que afectan a estos dos principales que son el ciclo, la altura, la resistencia al vuelco y las enfermedades que son muy importantes en el país por el clima que tenemos nosotros. Las más relevantes son fusariosis de la espiga, que no solo afecta el rendimiento, sino también la infección del grano con toxinas y tenemos límites para la comercialización, la roya de la hoja, la mancha amarilla, septoria, tritici y en menor medida quizás porque no están tan presentes todos los años, oidio y roya de tallo, que para un futuro podría ser un problema. Digamos, a la hora de medirlo, de mensurarlo porcentualmente, ¿en cuánto se ha aumentado el nivel de resistencia? Si es posible establecer números aproximados. Depende de las enfermedades. Hay enfermedades donde la resistencia genética es muy efectiva, como en las royas, que podemos pasar de 90% de infección a 0 o a 5. Otras enfermedades hay niveles de resistencia menores, por ejemplo, fusariosis de la espiga, que podemos pasar de una infección de 80% quizás a una de 20%. Eso es una resistencia más compleja genéticamente, pero hemos avanzado en estas características. Está la búsqueda constantemente de variedades en todo el mundo, digamos, con aquella característica que puedan tomarse para nuevos productos aquí. Sí, permanentemente estamos introduciendo materiales en colecciones que se organizan anualmente o traemos directamente de lugares donde por la bibliografía sabemos que están desarrollando fuentes de resistencia, materiales que sabemos que tienen una resistencia especial y siempre tratamos de incrementar el nivel de resistencia y en algunas enfermedades también la duración de la resistencia, que es limitada para algunos patógenos muy variables, como es el caso de las royas. ¿Estos cultivares o estos ensayos se realizan solamente acá en la Estanzuela, en Colonia, o en todo el país, digamos, para tener distintos ambientes? Los ensayos del programa de mejoramiento son en 3 o 4 lugares. Los ensayos donde nosotros evaluamos la resistencia de las enfermedades, depende, los ubicamos en la mejor localidad y en el mejor momento de siembra para que ocurra infección y podamos ver la diferencia de comportamiento. Por ejemplo, Septoria tritici se siembra temprano acá en el sur, mancha amarilla se siembra en Mercedes en una condición de una chacra con rastrojo previo del cultivo, que es cuando más problemas de esta enfermedad tenemos, royas en Estanzuela y relativamente siembras tardías, y también en el norte, en Jung, donde tenemos más presión de estas enfermedades. ¿Es posible alcanzar el horizonte de 0 fungicidas mediante el mejoramiento genético? Bueno, en general ocurre que a medida que se mejoran los potenciales de rendimiento, también aumenta la presión de enfermedades, sobre todo para patógenos biotróficos que son el tipo royas, por ejemplo.
pero el mejoramiento puede reducir esa presión de enfermedades. El tema es que son muchas las enfermedades que tenemos que considerar el mejoramiento y no siempre se puede juntar la resistencia a todos en una misma variedad, en una misma semilla. Hacemos lo posible para tener el mejor comportamiento al mayor espectro posible de enfermedades, pero a veces hay algunas que los materiales no son tan buenos. Tratamos de que nada sea muy susceptible a ninguna enfermedad, porque eso llama a que ocurran epidemias, pero bueno, no siempre logramos combinar todo lo que pretendemos. Así que complementario al mejoramiento genético el uso de fungicidas. Pensamos que con las mejores herramientas que estamos teniendo como marcadores, como genómica, genética, molecular, vamos a poder dirigir mejor la acumulación de resistencia a más enfermedades, pero bueno, eso es algo a mediano plazo. Domingo Luisi, investigador retirado, también presente en este Seminario Internacional de Trigo realizado en la Estanzuela. Habló sobre la historia del trigo y sobre los desafíos para el desarrollo del grano. El trigo empieza a desarrollarse en un sistema, digamos, después del alambrado, porque el alambrado, se empezaron a alambrar los campos en 1870, entre el 70 y 90. Y ahí era una agricultura pastoril extensiva, que el trigo se sembraba cerca de las ciudades o de los pequeños poblados. Como producción agrícola empieza a generarse una vez que se instala la propiedad privada a través del alambrado, que yo citaba ahí el comienzo de la forma capitalista en el campo, y ahí se empiezan a generar una masa de gente sin capital, que eran los inmigrantes o los gauchos que quedaban, digamos, fuera del sistema. Entonces ahí empezó a funcionar lo que es la medianería. El medianero era aquel que no tenía, digamos, el campo, y hacían sus acuerdos, y mencionaba, digamos, la importancia que tuvo el Banco de Seguro y el Banco de la República al comienzo del siglo para fomentar, digamos, el desarrollo del cultivo de trigo. Eso fue, digamos, la base y el comienzo de una agricultura más o menos planificada, y tecnológicamente comienza con la instalación del Instituto Fitotécnico acá en la Estanzuela, que estamos hace 100 años. Ha habido un avance significativo donde hoy, digamos, prima que sobre todo más allá del capital el conocimiento. Exacto, es decir, lo que se veía ahí en la evolución de la gráfica, que hay un muy buen potencial en los trigos de las distintas épocas, como vimos de la primera época hasta el 30, hasta el 60, hasta el 90, inclusive hasta ahora, donde los potenciales son muy superiores que la producción real. Nosotros calculamos que entre un 40 y 50% es lo que se está sacando del potencial de las variedades en ese periodo de 100 años. Una buena transferencia de tecnología, consideramos que puede ser un 70% de los rendimientos de las parcelas. Entonces, si calculamos un 20% que se perdió en 100 años, bueno, es fabuloso la pérdida que tuvimos y el potencial que podemos tener para adelante, ¿no? ¿Verdad? ¿Hasta cuánto se puede crecer? De repente el agricultor se siente compelido hacia otros cultivos, como por ejemplo la soja, en función de los rendimientos. Más allá de que el trigo hay tradición, hay conocimiento, hay cultura triguera en el Uruguay, hay un mercado limitado, más allá que la demanda externa pueda ser el estímulo para crecer. Pero ¿hasta qué punto podrá crecer el trigo en Uruguay? Sí, ahí se mostró que el área ya está más o menos establecida. Las posibilidades de tierra buena para trigo andan en el torno de las 500.000 hectáreas. Bueno, sobre esa hay una posibilidad muy grande de crecer en rendimiento. Como vimos, hoy el productor está mirando
el trigo para exportación. En una primera etapa, digamos, que llevó los, digamos, 80, 90 años, se pensaba en el consumo interno. A partir del 2005 tenemos, digamos, un exceso de producción, entonces hay que exportarlo. Ahora empiezan a haber limitaciones de qué tipo de harina, qué tipo de trigo necesitamos, eso no está solucionado. Es una necesidad de aclarar, digamos, de una vez por todas, cuál es el trigo que nosotros podemos hacer y podemos exportar, para de esa manera ser sustentable. Ahí pasa digamos, un desafío grande de la investigación y de la producción uruguaya. Esa es un poco la idea que tenemos de acá para adelante, ¿no? Suroeste Productivo se puede ver aquí en la pantalla de A+B, el canal de todo un país, cada miércoles 8 horas y domingos a las 11 de la mañana. Todos nuestros programas están disponibles en youtube.com/Suroeste Productivo TV. Entramos en la parte final del cuarto y último bloque. Freddy Planchón, resumen de noticias. Comerciantes del litoral piden un mayor descuento del IVA. Aseguran que se sienten perjudicados por la diferencia cambiaria con la República Argentina. Maltería Oriental invierte $10 millones en la ampliación de la planta ubicada en el límite norte de la ciudad de Montevideo, a 12 kilómetros del puerto. Aumentará su capacidad hasta 140.000 toneladas de cebada al año. La aviación agrícola mueve más de $23 millones al año. Actualmente hay en el sector 33 empresas con 113 aeronaves, empleando aproximadamente a 400 trabajadores, de acuerdo a un informe de Uruguay 21. Llegamos al final de una nueva entrega de Suroeste Productivo. Le invitamos para la próxima semana, aquí en la pantalla de A+B, el canal de todo un país.